trabajadores por aplicación, que son las personas que trabajan para Uber, para Didi, repartiendo cosas, llevándolos de aquí para allá. No sé si ya logró entrar él al Zoom y si está ahí escuchándonos. Hola Sergio, buenas tardes, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estoy. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, muchísimas gracias por estos momentos. Pues Sergio, un poco ahorita estábamos platicando con Sara Arteaga, que es parte del Frente por las 40 horas, y ahora tenemos la oportunidad de platicar con ustedes. Ustedes estuvieron ayer en la marcha, ¿cómo les fue? ¿Cuáles fueron sus impresiones? Sí, fíjate que sí estuvimos, tuvimos la suerte de poder también ser invitados por parte de la nueva central y la CENTE, la coordinadora, para participar al final en el templete y leer un posicionamiento conjunto que se dio ahí con ciertos puntos y exigencias. Me parece que la marcha se desarrolló bien, hubo momentos de tensión, había contingentes de estudiantes y, digamos los policías y todo estaban muy insistentes con ellos. Entonces hubo momentos de tensión, pero me parece que al final todo salió muy bien, y el evento, incluso la lectura de este documento también fue muy bien apoyado y en general yo creo que doy un saldo positivo de este 1 de mayo. Um, Sergio, ayer se da este anuncio de las 40 horas que se van a ir aplicando paulatinamente hacia el 2030. Los comentarios que tenemos alrededor es cómo que hasta 2030, por qué vamos a tardar tanto. Y un poco lo que quería consultar contigo, además del Frente por las 40 horas, es esta cuestión de la cercanía con la Secretaría del Trabajo. Ahorita nos comentabas que ustedes tienen cercanía con un sindicato grande, ¿no? Con un sindicato amplio. Eh, pues preguntarte cómo han ido las negociaciones por su parte. Tenemos entendido que ayer, después de la manifestación, hubo un grupo de líderes sindicales que entraron a Palacio Nacional. No sé si ustedes ya los estén invitando a estas invitaciones, pero ¿cómo viste tanto el anuncio de las 40 horas y cómo han visto la respuesta de las grandes organizaciones? ¿Cómo han logrado ustedes entrar a estas mesas de diálogo y a estas mesas de negociación? Claro, mira, nosotros no entramos en esta ocasión en la entrega de este posicionamiento. Sin embargo, sí, justo una comitiva tanto de la CENTE y de la Nueva Central entraron a Palacio Nacional. En general, pienso que la apertura del gobierno ha sido interesante, ¿no? Tal vez las cosas no ocurren en los momentos en los que pensamos o queremos que ocurran, pero por ejemplo, nuestra experiencia como trabajadores de plataformas digitales fue que durante alrededor de 3 años, 4 años estuvimos negociando y platicando con la autoridad cómo es que queríamos que se regulara el trabajo en plataformas digitales. Eso al final tuvo como resultado la aprobación y la publicación de una reforma laboral en materia de plataformas digitales que se publicó en diciembre del año pasado, ¿no? Respecto a las 40 horas, pienso que justo digamos, el gobierno tiene esta postura que a veces a nosotros nos parece también problemática sobre los equilibrios, ¿no? Y entonces consultan con trabajadores y consultan, por otro lado, con empresas. Y entonces, después de escuchar ambas posturas, toman una decisión que a veces se coloca en medio o a veces se coloca, a veces más cargado de un lado o del otro, ¿no? Eso, pues no siempre da como resultado que tengamos leyes o avances del tamaño o de la profundidad que quisiéramos el sector trabajadores, ¿no? Porque consensúan al final las posturas. Creo que justamente este asunto de las 40 horas refleja un poco eso, ¿no? Sí accedemos a las 40 horas, pero lo hacemos de manera paulatina hasta el 2030, cosa con la que también yo no estoy de acuerdo, aunque entiendo, digamos, que esa es la postura del gobierno estando como interlocutor y como intermediario de estas dos posturas, ¿no? La otra opción es nunca tener la jornada de las 40 horas. Sin embargo, justo, ¿no? Hay un sabor agridulce, o sea, conseguimos y conquistamos esto, pero tan a largo plazo, ¿no? Yo creo que ese es un poco el descontento.
Regresando un poco a la cuestión precisamente de los trabajadores por aplicación, tengo entendido que es en junio de este año en el que ya se deben de estar aplicando los cambios a la ley, ¿no? Y el acceso a seguro social que tienen que estar teniendo ustedes, ¿no? El reconocimiento incluso de las empresas que los emplean para, como de la relación contractual, de la relación de trabajo. Si pudieras contarnos un poco de cómo va esto, ¿no? Y cómo qué se espera que pase en los siguientes meses. Claro, sí, justamente en junio empieza la implementación del programa piloto del IMSS y de toda la iniciativa que finalmente va a reconocer como trabajadores de plataformas y que nos va a dar acceso a seguridad social y a otros derechos. Sobre la seguridad social es justo tal vez el momento más interesante porque se va a implementar un programa piloto que va a durar de junio a diciembre, 6 meses solamente, donde se va a obtener toda la información y donde vamos a conocer finalmente cuáles son estos grandes datos del trabajo en plataformas digitales, ¿no? Que hasta ahora no conocemos. ¿Cuántos son? ¿Cuánto ganan en promedio? ¿Cuántos son repartidores? ¿Cuántos conductores? Si trabajan tiempos completos o si solamente son trabajadores de tiempo libre, como dicen las propias plataformas. En fin, se va a obtener mucha información de este programa piloto y en diciembre tiene que establecerse ya las reglas operativas definitivas de seguridad social, de tal forma que también se va a hacer una modificación a la ley del IMSS para justamente pues ya establecer como ley es lo que salga de este programa piloto. Entonces, justamente nosotros nos hemos estado reuniendo con Secretaría del Trabajo y con el IMSS para poder establecer de manera conjunta cómo es que podría eh, desarrollarse este programa piloto del IMSS, ¿no? Cómo vamos a afiliarnos al IMSS, con qué montos, etcétera, ¿no? Entonces, pues te digo, la mesa se ha puesto, hemos participado y vamos a ver qué definen al final. Aún tienen tiempo para ellos. El siguiente paso es, ellos tienen que publicar los lineamientos de este programa piloto, justo tiene que ser del 1 al 5 de junio, y una vez hecho esto, ya sabremos cómo va a operar este programa piloto durante los siguientes 6 meses. Cómo irlo construyendo, cómo se están organizando para irlo, digamos, aplicando, para irlo vigilando y qué demandas tendrían a futuro. Esa es una buena pregunta. Pues a nosotros nos interesa mucho justamente esto que dices, poder estar presentes durante la implementación, pero no por estar presente, sino para poder vigilar cómo es que se implementa, ¿no? A nosotros nos preocupa que las plataformas, digamos, no reporten de manera completa, no reporten a menos trabajadores, reporten menos ingresos, hagan justamente un truco, digamos, legal que les permita a las plataformas ahorrarse el pago de derechos de seguridad social y que por lo tanto nos deje o deje a muchos conductores y repartidores fuera de los derechos y de lo que se conquistó recientemente. Entonces nosotros le hemos hecho propuestas a la Secretaría del Trabajo, a nosotros nos gustaría justamente poder tener este canal permanente de interlocución con ellos y con el IMSS y poder participar de manera tripartita justo durante la implementación para su vigilancia. Eso es lo que nosotros quisiéramos y que vamos a ver si se desarrolla. Ojalá y ojalá podamos estar presentes. Quería yo preguntarte ya para ir terminando la entrevista e ir cerrando un poco esto. Me ha tocado ver en muchos medios de información, incluso gente que se dicen trabajadores de la aplicación, pero que estaban en contra de que se aplicara esta cuestión de la seguridad social. ¿De dónde vienen estas otras demandas? ¿De dónde vienen estas disidencias? ¿Qué qué tan apegada está su voz, ¿no? A los reclamos de miles de personas trabajadoras y qué hacer con ellas? Una pregunta interesantísima. Creo que le diste a la pregunta clave, que es ¿de dónde vienen estas posturas? Nosotros, pues esto que se dice mucho, ¿no? Lo que no suena lógico, suena metálico. Nosotros no tenemos herramientas para decir así fehacientemente, aquí están las pruebas de esto, pero es rarísimo que los trabajadores compartan postura con los empresarios, sobre todo cuando es algo que atenta contra ti, ¿no? De hecho, hay muchas otras discusiones y aquí podríamos hacer un símil, ¿no?
digamos que, supongamos que Salinas Pliego, que debe muchísimo al SAT, de repente los trabajadores de Total Play, de TV Azteca, se levantan para defender a Salinas Pliego para que no pague impuestos. Eso no está pasando, no, es absurdo, pero en el caso del trabajo de plataformas digitales sí ocurre. Y justamente, eh, pues te digo, ¿no? A nosotros nuestra lectura es lo que no suena lógico, pues suena metálico, ¿no? Em, Sin embargo, ahí están, y es parte de las estrategias de las empresas, además de difundir miedo en los medios tradicionales sobre la reforma, sobre que no te va a convenir, posiblemente nos vamos a ir del país, esto ya no va a ser negocio, etcétera. Además de eso, pues aparentar aparentar ante los demás que hay trabajadores de su lado, ¿no? Es parte de la misma campaña de las empresas que ocurre en todos los otros países donde se les ha regulado o donde se les intenta regular, y ni modo. ¿Qué toca hacer con ellos? Pues seguir planteando argumentos que desmonten los argumentos de la empresa, ¿no? Porque nosotros nunca vamos en contra de esos otros compañeros, aunque están cometiendo errores y no está bien que se posicionen del lado de la empresa, pero nosotros vamos en contra de las empresas y en contra de sus argumentos. Contra ellos es la lucha, no contra los otros compañeros. Grandes palabras, muchísimas gracias por esto. Creo que por esto vamos cerrando. Toda mi admiración para la Unión Nacional de Trabajadores por aplicación, porque creo que se están enfrentando a a una de las versiones del capitalismo más desarrolladas, ¿no? En las cuales incluso las plataformas le cobran a los trabajadores para sustraer la riqueza que crean, ¿no? Entonces ya es un escenario distópico y me parece que la valentía que han tenido de levantar la voz y decir esto no es justo, somos seres humanos que necesitamos condiciones de trabajo mínimas que ya están reconocidas en la ley, pues es muy importante porque nos va dando esperanza, creo yo, a muchas personas. Entonces, pues estamos en contacto, estamos al pendiente de cómo van a ir avanzando estas organizaciones. Guardo tu contacto para futuras referencias y muchísimas gracias por el espacio. Por supuesto, muchas gracias a ti.